Voy a leer poemas inéditos, es decir, todavía no publicados, algunos leídos en alguna otra ocasión, pero me presenta Enrique Baena, una persona que estoy seguro que descubrirá cosas importantes de mi poesía y saborosas. Y como siempre he preparado la selección que voy a leer, pues la he preparado, he hecho unas copias para que cada uno de los asistentes puedan seguirla, ¿no? Porque siempre he pensado que la poesía leída desde lejos, sin texto ninguno, se difumina, se pierde, ¿no? Se quedan palabras sueltas, imágenes, etc. Y de la otra manera, pues el poema en su totalidad es más fácil de captar, ¿no? Entonces yo, que leo despacio, tener el poema delante, eso da la oportunidad al lector, al asistente, a captar mejor el poema, ¿no? Y después hacer las preguntas que le parezcan oportunas. Mira que nos vamos a ver, pero no nos vemos. Pero de todas maneras siempre te recuerdo con mucho... Sería muy cómico, pero no. ¿Qué? Vamos, hasta mañana. Chao. Para compartir un acto más de nuestro programa Letras Capitales que venimos desarrollando en las 8 capitales de provincia andaluza, así como en Jerez, en este ciclo de otoño que ya empieza a acabar. Y además de agradecer vuestra presencia, como no, quería agradecer la presencia al poeta, narrador y autor teatral Rafael Ballesteros, que amablemente va a compartir con nosotros pues la lectura de algunos de sus poemas inéditos. También, como no, agradecer la presencia al profesor Enrique Baena, que siempre muy amablemente ha aceptado las invitaciones que desde este centro se le ha cursado. Y sin más, pues trasladaros nuestro deseo de que compartamos una tarde agradable de poesía, de buena poesía. Y sin más, cedo la palabra a Enrique, que hará la introducción al acto. Buenas tardes a todos. ¿Se oye bien? ¿Sí? Regular. ¿Mejor ahora? Ahora mejor. Bueno, pues nada, para mí es una gran satisfacción y muy amistosa y muy deseada estar aquí. Iba a estar en mi lugar Rosa Romojaro, pero por razones de pruebas médicas no ha podido estar y se disculpa, así que nada, aceptando la invitación de Rafael, pues yo estoy en su lugar. He leído con enorme satisfacción estos poemas, que es un libro inédito de Rafael, Nadando por el fuego. Yo verdaderamente quiero decirlo sencilla y de manera clara, ¿no? Estoy muy, no sé cómo decirlo, muy emocionado con los poemas. Los poemas, y en la puerta le decía a Rafael, hay que estar a la altura de estos poemas, con palabras que sean capaces de manifestar lo que es mi misión hoy aquí, un umbral, una invitación para que todos la lean y algunas ideas que puedan dar luz o que puedan sencillamente acompañar el viaje de la lectura de estos poemas, ¿no? El título es Nadando por el fuego, con lo cual ya entramos en una de las grandes figuras literarias, la gran figura que ha dado origen a la literatura espiritual, la figura querida por Horacio, ¿no?, por San Juan de la Cruz, el oxímoron, es decir, un encuentro de contrarios que, sin embargo, entendemos
como algo enriquecedor, como algo natural, como algo que explica mucho más, nadando por el fuego, ¿no? Vivo sin vivir en mí, vivo sin vivir en mí, y tan alta dicha espero que muero porque no muero. El oxímoron, ¿no? El oxímoron es la calidad del espíritu, ¿no? Y Rafael Ballesteros en este libro no escribe español, escribe con el espíritu del idioma, con el espíritu. Esa es, a mi modo de ver, la mayor calidad, la mayor grandeza, ¿no? Escribe con el espíritu del idioma. Y también una dificultad de profundidades, no una dificultad porque los poemas son diáfanos y quieren ser, como decía Goethe, humanos, ¿no? Porque todos al fin somos humanos. Este nadar por el fuego tiene un poema, que es el número 24, que ahora leerá Rafael, que da también, un poema 24, que él aquí en los inéditos sitúa, hace una anotación, puede ser el primero del libro. No está en la selección posterior. Ah, no está. Yo he traído nada más que 11 poemas. Tú tienes todo el libro completo. Yo tengo todo el libro. Entonces, quizás lo pueda leer, es una narratio, ¿no? Da origen, es como el exordio del libro, el comienzo, qué hay en el libro. A mi modo de ver, en este poema está todo lo que hay en el libro. Lo leo rápidamente, así con voz acelerada. Allá a lo lejos, donde la mar se convierte en la noche y en ella se devora lo inmenso por lo tránsito, aparece en lo oscuro un resplandor incierto, un aviso fugaz, el anuncio confuso de ansias y congojas. Entre los vaporosos zarpazos de las olas, a un náufrago distingues que anhelante bracea hacia la orilla, quemándose en las brasas que el vendaval alumbra y extiende la tormenta. Cuando llega moribundo a la orilla y tembloroso me acerco a socorrerlo, apartando los humos que se agolpan entre las ascuas de la misma orilla, oigo su voz que susurra en mi oído. Yo soy tú, he venido nadando por el fuego. No, yo no soy yo todavía, indeciso le miento, cuando alcanza ya la altura de mi vientre una ceniza tosca y turbia, voluptuosa y terrible. Bueno, pues aquí está algo que hay en todos los poemas, y ese algo es un elemento sustancial de la literatura, sustancial, que viene de antiguo, que viene de Sófocles, ¿no? Y es el desdoblamiento del yo erráticamente, de manera errática. Es decir, somos quienes somos, pero el hecho de poetizar nos sitúa en otra posición, pero a la vez nuestra propia existencia nos da categorías distintas de quienes somos. Somos nosotros. Y en los poemas el poeta es un ser existencial que manifiesta aquí su peso de existencia, ¿no? Pero también somos el mito personal que hemos ido elaborando en nuestras vidas, los ideales, ¿no? Y la tragedia y la culpa que acompaña al mito personal. Esta es la configuración, este nadador que atraviesa que atraviesa el mar, que va por el mar que arde, ¿no? El mar ardiendo, y llega al mismo yo poético, y el yo poético dice, yo tampoco soy todavía, ¿no? Yo soy tú, pero yo tampoco soy todavía. Ahí está, pues una gran clave, ¿no? La clave en Sófocles era la idea y hay aquí algo de eso también, era la idea de traducido al presente, ¿no? La idea de un detective y un asesino, pero el detective y el asesino eran la misma persona, solo que ocurría mentalmente en tiempos distintos, y el presente era la nada, ¿no? Eran dos personas distintas que se daban al tiempo. Aquí hay algo de eso, un yo que amenaza, ¿no? Un yo que llega, que va amenazando.
pero también es un yo existencial que se agolpa, que llama a la puerta de ese yo más mítico que habita en las palabras de los poemas de Rafael. O sea, que el yo existencial, el yo que nada en las llamas, también golpea, ¿no? Ese yo superior, ese yo que graba el mito personal y que va manifestándose en los poemas. Esto tiene que ver con esa idea, que es una idea tan antigua como moderna, porque hay una novela muy bonita que se llama Las gomas, de Rob Grillet, que es exactamente el mismo tema, ¿no? Es decir, que el problema de quién soy yo está en Sófocles, está en Píndaro, ¿no? Somos el sueño de una sombra, somos el sueño de una sombra, somos el sueño de una sombra. Y esa idea también está en los poemas, ¿no? Pero también en la vanguardia, en aquella vanguardia donde nace a la luz poética Rafael, ¿no? La Nouvelle Vague, ¿no? También estaba ahí la configuración de un yo que no somos capaces de lograr, ¿no? Que no somos capaces, y por eso la poesía, ¿no? Muy bien, pues esta es una idea, a mi modo de ver, importante, ¿no? Otra idea importante es que parece como si Rafael, con estos poemas, que ya digo, quiero estar a la altura, de la manera lo más sencilla que sepa, ¿no? Porque los poemas manifiestan ya algo importante, es la voz de una generación, es la voz de un tiempo, pero no es una voz que aspire a ningún sentimiento de historicidad, ¿no? Sino que es la voz de un yo íntimo, es una forma interior que por serlo manifiesta mucho más de todo lo que ha vivido Rafael, que a la vez es una concatenación casi epopéyica en España, ¿no? Por lo que ha pasado y de la que él ha sido, además, en una medida, yo creo que importante, actor, ¿no? Pero no es el problema de un hablar epopéyico, es un problema de un hablar interior, ¿no? Y esta voz interior reclama para sí otras voces que aparecen en el texto, es decir, que son también, forman parte del imaginario, ¿no? No hay Rafael Ballesteros, no hay poesía de Rafael Ballesteros si no lo acompañamos de lo que él ha ido labrando. Por una parte, nombres que están aquí y a quienes les dedica textos, ¿no? Por ejemplo, a Fernando de Rojas, texto magnífico, entonces ese recuerdo de quién es y de quién no es a la vez, la pavesa, ¿no? Es decir, que es un poema donde reclama para sí algo que se dio en el pasado y que le sigue iluminando, ¿no? Pero no solo Fernando de Rojas, Milton, John Donne, Camões, Galdós, Pessoa, y luego también hay otros nombres que actúan de una manera especial, porque son los nombres a los que le dedica los textos. Y ahí está nuestro querido Juan Campos Reina, ahí está Julio Neira, ahí está también Rafael Pérez Estrada, en esto de Píndaro, el sueño de una sombra, el ángel de luz que aparece también, y aflora otro hito, es decir que este conjunto de nombres va formando algo parecido a una nebulosa, ¿no? Sin la cual, una nebulosa que recrea, que trae para los propios poemas algo que no es algebraico, algo que es verdaderamente intenso, ¿no? Esto significa, por una parte, que Rafael Pérez Estrada es un ser que ha nacido para la creación. Rafael Ballesteros, perdón. Rafael Pérez Estrada, sin duda, que en paz descanse, sin duda. Sí. Es que estaba pensando en él y quería recordar otro verso, pero no lo logro recordar. Quiere decir que, por una parte, esa constelación de nombres crean una intrahistoria, es decir, que Rafael Ballesteros
es un ser de creación, ¿no? Es un ser de creación, lo que no quita la existencia, ¿verdad? Pero claro, lo decía Heidegger, ¿no? El poetizar es utilizar la palabra para nombrar al ser. Con estos poemas, Rafael, que ha nacido para la creación, está nombrando al ser. Y el ser es él, pero también el ser es confrontándose con los demás. Y este grupo de nombres, sean nombres míticos o sean nombres de su vida diaria, de su vida amistosa, de sus cariños, estos nombres forman parte de esa realidad. Pero también en el caso de ese gran bagaje que traen estos poemas, yo creo que intenta Rafael salvar, porque salvar algo hay que salvar. Todo en los textos son desvaimientos, huecos, vacíos. Hay plenitudes, pero hay plenitudes dudantes, se duda de eso. Entonces esa duda significa que lo que más se ve es lo que no se ve, lo que más se ve es lo que se intuye, lo que no está. Y ahí es donde zozobra el yo, naufraga el yo, pero donde también encuentra la voluntad para salir, ¿no? Yo creo que eso tiene que ver con algo importante, y ya en la madurez de Rafael me parece que en estos poemas destila esa situación, que a fin de cuentas nuestra mejor tradición, nuestra gran tradición es lo desconocido. Si Rafael cita a Fernando de Rojas o cita a Milton o a John Donne, son pequeñas huellas que están ahí para salvar algo que realmente es un magma absolutamente desconocido. ¿Qué sabemos de Milton? ¿Y qué sabemos del tiempo de Milton y de la atmósfera de Milton y de los sentimientos del tiempo de Milton? De manera que la vida secreta, y el secreto es también un término que está permanente en los poemas, la vida secreta es lo que le importa, ¿no? El yo también se hace secreto, mira y se hace secreto. Y los poemas subrayan el secreto del yo, ¿no? El secreto es la mirada a una tradición, a un mundo que no podemos abarcar, del que se nos va, ¿no? Con la edad, además, que recordamos de verdad algo de nuestra infancia, de nuestra juventud, de nuestra adolescencia, cosas, pero evanescentes, ¿no? Los poemas son la medida de que ese recuerdo, de que hay que escribir algo de ese recuerdo para que no se vaya todo, para que no se... Y ahí está el esfuerzo de estos poemas de Rafael. Es un gran esfuerzo humano, creador, labrado para salvar algo de lo que no es posible, ¿no? Ese es el intento. Es también lo de Schopenhauer, ¿no? La voluntad y la representación. Es representar y la voluntad. Hay algo instintivo que obliga a representar, y además hay una voluntad que lo forja. Aquí tenía apuntado grandes textos, por ejemplo, Lezama, ¿no? También El secreto de Garcilaso, ¿no? También Lezama Lima va por estas líneas. Pero no es la tradición de Rafael exactamente. Rafael lo que hace es, con estos poemas, además, releer su propia obra. Los que hemos sido espectadores de, no voy a decir desde el principio, pero casi, ¿no? Desde Turpa y los primeros libros, y Jacinto y todo lo que ha venido después, ¿no? Calladamente hemos asistido a una trayectoria, a mi modo de ver, muy destacada, a mi modo de ver con un espíritu increíble, que sobre la genialidad de Blas de Otero levantaba otra palabra, ¿no? Sobre el gran poeta que tanto te gustaba, Ildefonso Manuel Gil, sobre Ildefonso Manuel Gil y todos aquellos poetas, ahí iba levantando otra palabra, ¿no? Y estos poemas son
digamos, releer su propia obra, decantar su propia obra, a la vez que va trayendo a través de esos grandes que le precedieron, como Blas de Otero, a otros grandes, como Quevedo. Quevedo está aquí también en todos los poemas, el mejor Quevedo. Ese Quevedo, hay poemas también que son, digamos, protestas directas, ¿no?, contra morales imperantes, contra cautividades sufridas en otro tiempo, contra... Y ahí está Quevedo, ¿no?, la epístola satírica y censoria, ¿no?, por ejemplo. No es que esté citada aquí, pero está el espíritu ese de lo español en Quevedo, con la epístola, o luego con el y soy un es cansado, ¿no? Es decir, que también está esa idea de que el poema nace de algo profundo, a pesar o gracias a ser un es cansado. En fin, yo tampoco quiero extenderme mucho. La idea principal de los poemas son básicamente una búsqueda de un lugar en el mundo, pensando lo pasado, en un presente demasiado móvil, una recapitulación también sobre lo dicho, unas palabras que son verdaderamente memorables. Quiero destacar que se tratan de poemas con una fuerza expresiva más allá de lo normal, con una depuración del verso blanco, del decasílabo, de maneras métricas que no se notan, que van sigilosamente, pero que restituyen la verdadera poesía, ¿no?, esa que a veces pensamos que se está diluyendo. Decían los clásicos que hay poeta, hay poetés y hay poema, ¿no? Y Rafael Ballesteros en estos poemas, la poetés era el hablar de verdad para los griegos, ¿no?, el hablar de verdad, el hablar casi para adentro, y ese adentro, esa poetés es lo que está en estos poemas, que además es también objeto de reflexión. Hay muchos poemas donde se habla de qué es la poesía, se circunda, se circunnavega qué es la poesía, es decir, qué es la poetés, ¿no? Y los poemas son el resultado, por tanto, de esa ultra reflexión existencial y poética a la vez. Bueno, pues yo creo que lo importante es dejar la voz al poeta. Me parece que van ustedes a asistir a palabras verdaderas en el sentido lírico del término, de poetés, de lo que nace de dentro, y también creo que este libro va a resultar una forma de hito generacional, ¿verdad?, y desde luego para mí perdurable. Muchas gracias. Bueno, mis primeras palabras sean para agradecer al CAL su invitación, su amabilidad de siempre, y a Enrique Baena, pues sus palabras llenas de calor, también de cariño, pero también descubriéndome a mí mismo caminos que uno como escritor transita pues prácticamente sin saber que los transita, ¿no? Uno al final dice cosas que están vinculadas a unos pensamientos, a unas experiencias, a unas lecturas, que ni siquiera uno los ha vivido ni los ha leído, sino que están en el ambiente, en la conversación, en una película, en una música, se traslada ese pensamiento. Por tanto, Enrique, al unir, por ejemplo, parte de mi poesía con Sófocles o con Píndaro o con Heidegger, está también iluminándome a mí mismo de mi propia poesía, ¿verdad?
por lo menos dándole amplitud a lo que para mí muchas veces, pues, obviamente se queda corto y pobre. He dicho una cosa muy bonita que he apuntado aquí, que son plenitudes dudantes, lo cual también es un oxímono muy curioso. Bien, yo voy a empezar la lectura leyendo directamente dos poemas que a mí me parece que son poemas que marcan muy claramente las características generales de lo que es el lenguaje, el tono, las preocupaciones, y si en poesía eso es algo, no funciona así, pero me lo expreso así, las conclusiones vitales que encierran estos poemas. El primero que voy a leer es el 4, porque entre otras cosas está precisamente dedicado a Rosa Romojaro y al propio Enrique Baena. Es el poema, en el texto que le han entregado a ustedes es el 4, que tiene dos partes. El punto y la línea. Feliz aquel que en un punto se alza y puede ver el mundo, el campo extenso donde cada cosa parece ella verdaderamente. ¿Y por qué? Ignora que todo cuanto existe ha sido pensamiento humano y tenaz. Oye la música de los símbolos y proscribe la desdicha si vencerla no puede. Y quiere soñar, volar por los aires, no tocar más mundo. Y siente, al fin, la pasión del fraile, evanescente y soleada, ese vaído del corazón que produce un color con un perfume dentro. Yo puse casa y vida en la línea y en ella me deslizo como el río incesante y desigual. Busco con ansiedad lo otro. Por lo siguiente indago. Sigo la hilada anhelante, apátrida siempre y nunca hito. Entiendo al fin que todo es parte, accidente, cosa maleable que pasa sin retorno. Veo la llama hermosa y luego la confusa. Me pregunto por mí, ¿qué estancias soleadas son las tuyas? Y acepto al fin que el mar, a donde voy, tiene la fuerza de querer ser todo. El otro poema es el 8, que empieza: todo es tan fluido que es breve y ligero. Todo es tan fluido que es breve y ligero, vacuo como una sombra. Así que en lo profundo está lo único estable, verdadero. Pero ¿quién tiene temple o agudeza para llegar al hondo, a lo recóndito? El hombre solo quiere ver pasar el río, siempre indeciso si tirarse a las aguas o contemplar. Yo nunca dudé. Siempre mejor ahogarse que mirar. Es que hay otro final mejor que ser llevado hasta tu término por el agua que fluye.
que morir en la mar y desnudo. Llegaros al filo de la orilla y mirad. Los ahogados están quietos al fin. Algunos saludan a la vida y a la tierra con un puño alzado. Otros solo se abotargan, pero alguien ha visto a uno, siquiera a uno de ellos, con cara de ansia, de angustia, de sobresalto. Ellos vieron desde dentro el fluir y comprendieron. Y al hundirse, lo aprendieron todo. Estos dos poemas, decía al principio, que pueden marcar las preocupaciones, el tono, la música, las palabras, los temas que me interesan y que ocupan prácticamente todos los poemas del libro, de los que esta es una selección de 10 o 11 solamente. El libro es un libro que tiene unas pautas de redacción para mí muy claras. Una es la emoción. La emoción, como saben ustedes, tiene un matiz diferenciador con relación al sentimiento. El sentimiento es una actitud interior contemplativa, pasiva, sorprendida, mientras que la emoción está vinculada a la reacción, al acto, a responder, por lo menos desde mi punto de vista. Y esta es una visión emocionada de la vida que quiere actuar sobre ella, que quiere responder, que no quiere estar callada, que no quiere ser sumisa, que quiere aclarar, que quiero defenderme en la vida, que quiero aclarar quién soy, qué sentido tiene mi existencia. Por tanto, por un lado la emoción activa, por otro lado el rigor. Quiero escribir siempre el mejor poema que es posible escribir para mí. Me exijo el máximo nivel. Tengo la máxima exigencia. Trabajo con contumacia, con tiempo por delante, con todo el corazón. No quiere eso decir que el resultado sea bueno, pero sí que está escrito con calor humano, que intenta expresarse con rigor, con seriedad, con dominio del alma de los escritores, que es el lenguaje. Ese rigor, ese cuidado, esa atención, esa contumacia, esa perseverancia, ese añadir siempre una posible perfección, una posible mejoría, me lo enseñó fundamentalmente Juan Camporreina. Estuvimos hablando durante mucho tiempo de eso, y él para mí fue un ejemplo exactamente de ese esfuerzo y de esa entrega, de esa dignidad como escritor, de ese llamado al orgullo de ser escritor. He hablado con otros amigos escritores también de ese sentido del orgullo que necesita tener un escritor. No es la vanidad. La vanidad es la valoración externa de lo que uno pueda valer. Y eso para un escritor de verdad puede ser agradable, etcétera, etcétera, pero de verdad no es valioso. Lo que sí es valioso para defenderse como escritor, para tener la certeza de que uno es digno
como escritor, es un orgullo personal. Es la defensa de tu personalidad, de tu orgullo. Y eso también está en estos poemas. Rigor, emoción y lo que acabo de decir. Voy a leer los poemas 5 y 6. Están en la página, no sé, 5 y 6, sí, al lado del que acabo de leer. Los dos están relacionados con Juan Camporreina, del que acabo de hablar. El primero de ellos lo leí estando él de espectador de esa lectura. Ahora puedo confesar que fue un poema que dediqué a su mujer, pero es un poema escrito sobre la fragilidad de su vida, ¿no? Que él conocía y que yo también. Y en esos momentos sabía que él era una persona frágil, que quizás podía perderlo pronto, como así ocurrió. Y el poema es este. Ven, vas a ver a tu amor. Y me lleva de la mano por callejas de nieblas y silencios hasta una riberilla de sabrosos aromas y un sendero subido entre álamos tridentinos. Esta es su casa y me acerca al lintel de aquella puerta. A la velada luz de una ventana, en lo más recóndito del cuarto, se mecía levemente un balancín y se oía el rumor vaporoso de un grácil abanico entre el tenue murmullo del perfume francés que ocupaba el vacío, donde su carne, su vida, siento que está, pero si no toco, ¿cómo sé que existe realmente? Ay, te fijas en su vuelo y no en la ave. A tu edad, toda esencia es sombra y toda cosa es su vaho, asunto pasajero de la nada. El siguiente poema, este sí dedicado directamente a Juan Camporreina, es el resultado de una discusión muy larga con él sobre el arte florentino, Leonardo, y una discusión continua, o una aclaración continua que teníamos entre los dos para dilucidar qué era eso del mundo clásico, el lenguaje clásico, la poesía clásica. ¿En dónde estaba lo clásico en Garcilaso o en Boscán? ¿Estaba todavía en San Juan de la Cruz? ¿Estaba en Quevedo? ¿Estaba solo en Petrarca y en Dante? ¿Podemos hoy ser clásicos? Es decir, serenos, evolutivos, capaces de ordenar sensiblemente las cosas que sentimos y darle a cada uno su valor. Y reposadamente recordando nuestro corazón, haciéndolo presente. No esforzarse por sentir atropelladamente
intensamente las cosas, sino con un resguardo siempre de dignidad, de control, de exigencia, de lejanía, caliente, pero lejanía. Y estábamos discutiendo si eso era posible, si eso era verdad, que era posible en el lenguaje de hoy, tan descompuesto, ¿no? tan lleno de cosas que exceden a un siglo XIV, un siglo XV. Al mismo tiempo, yo estaba pensando, cuando estaba hablando de eso, de un retrato de Leonardo a una chica que no sé si era su sobrina, pero era la hija de un amigo suyo muy íntimo, eso seguro, de Leonardo, que se llamaba Ginebra de Vinci. Es el retrato típico de la Florentina, ¿verdad? El pelo recogido, una belleza, una cálida distancia, ¿no?, ante las cosas, ¿no?, pero una elegancia sutil, lenta ante la vida, compuesta bien ante el pintor, ¿no?, lejana y cercana. Y pensé, ¿podré yo describir esto haciendo una poesía clásica? Si la hago, te la dedico. Que la haga, no, que la hiciera, está aquí, no quiere decir naturalmente que sea clásica, sino que lo intentó, que lo intenté, ¿verdad? Ese apaciguamiento de los sentimientos, ese orden. Bien, si tuvieran ustedes el cuadro por delante, el cuadro está en una sala de Washington, es un cuadro así de pequeñito, no puede ser más hermoso. Ella está de perfil y tiene unos arreos que intento descifrar aquí, ¿verdad?, que intento explicar aquí. Bien, pasamos. Todo quedó intacto. El reflejo suave del enebro otoñal, la umbría del ramaje, los arcos difusos del azul del cielo, la neblina que invita al sueño y la desdicha, el cordaje que aúna los dos pechos, el sedoso descenso de la fina camisa anudada por un punto de oro, los primorosos rizos que te orlan, el trazo negro que emerge de tu cuello enhiesto. Todo vive hoy todavía, toda tú, incesante y ofrecida. Oh divina materia carnal, los displicentes ojos, los deleites ocultos que tus labios proponen, el perfil inasible de la barbilla al aire, la sabia frialdad latente de tus ojos, de ti misma la vacilante luz, también indemnes en esa tela quedan para siempre. No hay reveses del tiempo, injusto movimiento de las horas. Es tenaz lo mundano, las telas, los adornos, los afeites perduran. Lo banal se mantiene, persisten esas carnes y perfiles y alumbra todavía la belleza. Todo incólume, toda tú íntegra, menos mi corazón, que muere tanto como te desea. Gracias. Es lo clásico, lo clásico.
Bueno. Yo voy a... los poemas, el libro en su totalidad, que son 40 y tantos poemas, siempre que los leo, los repaso, los corrijo, y algunas personas muy cercanas a mí que lo han leído me comentan que es un libro duro, difícil, sobre todo triste, ¿no?, desmadejado. Pero yo no lo creo así, porque hay en el fondo una conciencia de que la solidaridad, la inteligencia y el trabajo ilumina la vida y le da sentido. Eso es lo que creo que en el fondo está en estos poemas. Aunque la expresión pueda parecer rugosa, ¿no?, difícil, dura, triste. Preocupado, entre comillas, por eso, escribí 2 poemas o 3 que les llamo divertimentos, como si fueran una parte de ópera, ¿verdad? Yo les voy a leer uno a ustedes, un divertimento. El divertimento a mí me parece mucho más triste que los otros, pero bueno, es el divertimento. Es el poema número 3. Date prisa, ven, corre, lo nuevo emerge, está naciendo el nonato mundo del que hablabas, aquella vida por la que luchaste. Verás el puño internacional alzado entre las banderas venteadas, alumbrando lo nuevo. Allí, allí, deprisa, deprisa. Correr. Ahora me pides correr. ¿Qué sabes tú de mí si me dices que corra? Todavía puede mi corazón, ya sin pulsos ni candelas, pero estas piernas temblorosas y añejas, aunque agonizante llegues, te salvará tanta hermosura, ese esplendor magnífico. Corre, no te rindas, deprisa, deprisa. Y cómo encaro tanta verdad con tanta duda. Esa belleza con tanta desnudez, con estos años tanta lozanía y tanta perfección, tan inexperto. Yo creo que es mucho más triste que cualquier otro poema, pero bueno, lo titulé Divertimento, no me acuerdo exactamente por qué. Bien. Voy a leerles a ustedes un poema que tiene también intenta tener ese sabor clásico, que se refiere, es el 7, se refiere a la Catedral de León. Es uno de los sitios que siempre que puedo visito y me siento, y si puedo estoy bastante tiempo solo, mirando las vidrieras, el aire, las brumas, y pienso en las personas, los miles de personas que han pasado por allí, ¿verdad? El mundo, los que están enterrados, ¿no?, cubiertos por las bóvedas, ¿no?, y allí se están pudriendo.
El poema es ese, el 7. Veo esas vidrieras azules de pátina y de oro, ese silencio menesteroso y turbio, y esos espacios amplios de neblina y asombros, allí donde estuvieron y todavía en el aire furtivo se sostienen plegarias del contrito y arpegios musicales de vihuelas y cítaras. Paso por estas losas gélidas y espectrales que jubones y capas rozaron afanosas en los siglos remotos y que aún todavía despiden los rumores y vaos que en el mismo vacío mantienen temorosos sus pliegues y celajes. Busco la paz y luz, la miel de aquellos mundos ya idos. Reposo en las maderas 1000 veces genuflexas por orantes devotos y tímidos convictos. Y desciendo a las profundas oquedades, cavidades del muerto y del perdido, allí donde los hombres, echados en la piedra, evaporan sus carnes y miran nervaduras que nunca el cielo tocan. Y en su trono de ónice, de púa y opio negro y confusos vaídos, Satanás se sostiene en una luz radiante en el último trazo en que el final termina de aquellos laberintos de humedad y abandono. Un violín de fuego le cruza sus dos ojos. A ti demando, Dios de la sombra, alas de la tiniebla, tú, saliva de boca insana, pomada del ulceroso, de la púber impía ajustador de seda, de los nefandos y llagados cuenco de almíbar, y para los licenciosos cinta de cordobán. Oí su voz, aquello que tú indagas está más hondo, más allá de esta corteza vana, de este juego de infantes, allá donde si llegas encontrarás la dicha. El poema número 1, para aquellos que hayan vivido su juventud y su adolescencia en la dictadura, recordarán muy bien cómo nos alimentaban la culpa, ¿no? El sentirnos culpables por encima de todo. El no ser capaces de vivir sin esa mancha, sin esa losa encima. Parecía que vivir en libertad, vivir libremente, ser ese ser que entonces estaba de moda y que empezaba en el existencialismo, ¿verdad?, de los años 50,
que no vivía, el hombre no vive con una moral que le viene de fuera. El hombre no vive de una sensibilidad que le imponen, unos comportamientos y una vida que le marcan. La verdadera existencia del hombre está en su propia libertad, en hacer de su existencia la búsqueda de su moral, de su libertad, de su responsabilidad, hacerse libremente. O sea, el sentido fundamental. Nosotros vivíamos todo lo contrario. Vivir era una culpa, ser libre era un pecado. Desear lo que deseabas estaba prohibido. Y de eso habla este poema número 1. En aquella edad, el tiempo pasaba como una dormidera. ¿Qué importan en esos años iniciales el correr de las noches y los días? Un sedal de láudano azul y transparente, con un labio de mi cuerpo seco y púber, pedía perdón y gracia para mis vilezas, y al mismo instante, con el otro, la ansia de otra boca deseaba, el temblor unísono, la cueva humosa y palpitante, el placer comunal. Como toda cosa que por ser es nada y como objeto es todo, que entre dos infinitos accidentes se conforman, la culpa y la pasión. Como una naranja abierta en dos mitades, una de espanto y ansiedad, la otra de fulgor y fragancia. Lo inicia lo poco que sabes de la vida, y lo que no sabes del amor lo acaba. Voy a leer el poema número 9. Es un poema dedicado a mi amigo Juan Antonio Clavero, que habla de esa emoción de lo solidario, esa emoción que pasa acto, que pasa cuenta con el otro siempre. Nada es único, solo, hecho todo por completo. No de lo quieto, que lo es tampoco, hablo de lo que es dócil y sumiso, de lo que en el mundo quiere ser extinto, quedar impune. He visto muertos que querían más vida y abrieron los ojos y dijeron yo, y solo por la palabra instantes más vivieron. Porque ese alienta, el que intranquilo busca en sí su propio él, exige y mira sin miedo alguno
cómo baja aullando la jauría monte abajo y no tiembla llorando ante el amor y la inclemencia. Solo la pasión nos hace más juiciosos. Y si la mar es muerte, la espuma ya no es mar, sino su acabamiento. Voy a leerles los dos últimos poemas. Este poema, el 10, se lo quiero dedicar a un escritor todavía escondido, que dentro de muy poco, seguro, será muy conocido y respetado, y se llama Martín Arán. Aquel que tiene sabiduría se entretiene con una pavesa, un albor impreciso en la cueva infinita y tenebrosa. Y el que ama, indeciso solo a sí mismo se ama, andando al filo de la falla inmensa, mirando al cielo y ateridos los pies. Aquel que sueña tiene un bien infinito y codicioso, aunque parco en verdad. Lejos siempre su luz parpadeante. Al que lucha ardoroso, un polluelo anhelante le pica el corazón. Y la daga traidora se afila en la penumbra. Cada chispa, una insidia. No se hizo la madeja vacilante de la vida con el hilo del rencor ni de la cobardía, sino con el afán y la entereza de los hombres frente a la insaciable soledad del mundo. Si me permiten, antes de leer el último, voy a leer otro que está dedicado a Victoria, que ella entenderá muy bien, que quizá ustedes un poco menos, pero que captarán cuál es la intención, con toda seguridad. Despreciaba eres el 2. Despreciaba el amparo y la quietud. La misma vida me obligaba a ser tránsito, incierto, aligerado. Si la estrella se mueve de aquella inmensidad hacia la nada donde habita el Dios, si la nieve de la rama vibrante sin remedio se despeña al vacío y el búfalo, más poderoso que el sol, desde los pastos infinitos, en la muerte se pierde y desvanece. ¿Por qué tú quieto, indemne? Qué solícito era, qué regalado, cómo ansiaba, qué ventura era tocar, qué placer
ir buscando la alegría y abrazarme a ella. Ahora, aquella misma vida azarosa y candente me incita a estar inmóvil y a callar, lentamente a convertirme en un secreto. Y termino. Naturalmente, si quieren ustedes hacer alguna pregunta, encantado intentaría responderla. Este poema último está dedicado a Marisa Dávila. Es un poema, para mí, lleno de esperanza. Es el 11. El hastío y la indiferencia es caldo tuero y grumo y un brebaje pastoso y adormidor. Es la espina ruda en el talón del bailarín aéreo y jubiloso, la pupa en el filo de los labios para un amador. Y también consunción y vacío si levantas la vida y solo ves lo inerte y su pobreza. Gusano bajo la piedra, sombra bajo el silencio, vacua la almendra y la avellana, el instante de quietud del pájaro en la rama. Y en ese engaño quedas, indeciso y temeroso, como el señuelo inocente piándole a la luz inerte. Mas si dudas de lo incierto, si indagas, si mueves la zarza, si braceas entre la niebla porque la vida es asombro, entonces ves el ángel de la luz que hasta ti llega, se detiene y te abraza y amante se despoja del ropaje impreciso. Muchas gracias. Bueno, aunque los poemas que has leído son variados temáticamente y tal, pero yo observo, por ejemplo, en alguno de ellos que existe un discurso moral muy claro. Un discurso de no resistir, o sea, de resistir, de no quedarse quieto, Sí, sin duda. De no entregarse. de no entregarse, de lucha, Sin duda. y sobre todo una postura muy clara desde el punto de vista de lo que es el discurso ideológico y también el sarcasmo, la ironía ante, digamos, determinados resultados o determinadas situaciones actuales, ¿no? Que se pueden leer en esa clave simbólica de algunos de los términos, ¿no? A la vez que hay, digamos, como diapasón, un discurso contemplativo de ensimismamiento en lo que te rodea, pero sobre todo desde un punto de vista cultural o desde un punto de vista estético. O sea, hay como una doble visión, una visión que va más hacia afuera y una visión que va más hacia adentro. Digamos que la parte que va más hacia adentro sería más hacia un discurso más estético, mientras que la que va hacia afuera es un discurso más ideológico, más moral. Sin duda, sin duda, sin duda.
un planteamiento con el que estoy de acuerdo plenamente, ¿no? Plenamente. Pues entonces lo que tengo que desearles a ustedes es que este ángel de luz que se acerca a uno y la abraza y se quita la ropa imprecisa, le salude y le agradezca a ustedes su amabilidad. Otras cosas, que son peores poetas, por supuesto, pero Sarcasmo Julio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, también había dado de palma. Y otra cosa más ahí. Y otra cosa. Claro, bueno, pero eso. Ya surgirá otra cosa.